y empezamos, ¿no? Entonces, ahorita estamos, el plan es terminar de ver un repaso de sucesiones relativamente básico. Y bueno, la semana pasada lo que hicimos fue empezar con la definición de sucesión y les aventé varios teoremas de sucesiones que había. Bueno, entonces empezamos, una sucesión, pues simplemente es una colección, en este caso de números reales, indexados con los números naturales. Igual definimos una sucesión de otra manera como una función de los naturales a los reales y bueno, les comenté que ambas definiciones son, aquí están, que ambas definiciones son realmente equivalentes. La noción importante para una sucesión en cálculo es la de convergencia. Entonces definimos lo que es que una sucesión converja a un número real R, que es que para cualquier epsilon mayor a cero, es decir, cualquier distancia, sin importar qué tan pequeña sea, yo puedo encontrar un número natural a partir del cual todos los elementos de la sucesión distan de R menor que epsilon. Y bueno, este hecho lo escribíamos de tres maneras. Las primeras dos notaciones se tenían que justificar en el sentido de que pues aquí estamos hablando de igualdad y la igualdad es transitiva. Eh, entonces, digamos, para poder utilizar estas dos notaciones de una manera adecuada, eh, primero demostramos la proposición anterior. Bueno, esta proposición de aquí, perdón, que dice que, pues si tienes una sucesión de números reales y dicha sucesión converge a dos puntos, R1 y R2, entonces R1 es igual a R2, es decir, los límites de las sucesiones son únicos en caso de existir. Después de eso, ¿qué vimos? Vimos cómo operar con sucesiones convergentes. Si nosotros tenemos dos sucesiones en los números reales y un número y una constante, entonces, pues suponiendo que la sucesión converge a A, la primera sucesión, la de los ANs, y la segunda converge a B, vimos este teoremita que te decía cómo calcular el límite de la sucesión formada por la suma de AN y BN por el producto de AN por C y por AN por BN, ¿no? Y bueno, esto es lo que uno esperaría. El límite de una suma es la suma de los límites, el límite de una sucesión por una constante es la constante por el límite de un producto es igual al producto de los límites, y en el caso en el que la sucesión de los BNs sean todos distintos a cero y además el límite también sea distinto a cero, entonces pues el mismo teorema se vale para cuando dividimos. La sucesión de la división es igual a la división de los límites. Luego de eso, ¿qué vimos? Eh, aquí, bueno, recordamos que era el límite de una función y caracterizamos, bueno, no demostramos el teorema, pero dijimos que podíamos caracterizar a la convergencia de una función eh, o al límite de una función en algún punto en términos de sucesiones. Y pues como corolario tenemos que si tenemos una función que va de un intervalo a los números reales, entonces esa función es continua si y solo si manda sucesiones convergentes a sucesiones convergentes, ¿no? Y esto es un teorema muy importante porque nos está diciendo que es básicamente lo mismo hacer cálculo con la definición de epsilon y delta que pues, se suele ver al principio de un curso de cálculo 1 que con la definición de epsilon n que se ve cuando uno trabaja con sucesiones. Una vez que vimos pues esa equivalencia, empezamos a hablar de subsucesiones. Pues una subsucesión simplemente es tomarse básicamente un subconjunto de los índices y fijarse en la sucesión formada por los números reales que están indexados con ese subconjunto.
Una proposición sencilla pero importante es que si tienes una sucesión que converge a un punto A, entonces cualquier subsucesión sigue convergiendo al mismo punto. Las subsucesiones convergen al mismo punto en caso de existir. Después de eso, pues vimos que esta proposición de aquí y dimos un ejemplo de más o menos cómo utilizarla. El chiste es que tú puedes caracterizar cuando una sucesión converge, si esa sucesión está contenida en un intervalo cerrado y acotado, que es realmente lo mismo que decir que la sucesión es acotada. Si cualquier subsucesión que ya sabes que converge de los ANs converge al punto A, entonces la misma sucesión ya debe ser convergente y también converger al punto A. Dimos este ejemplito para ilustrar esto y terminamos con dos teoremas muy importantes. Uno, la ley del sándwich. Este teorema pues nos permite calcular sucesiones convergentes una vez que ya tenemos un bonche más de sucesiones que sabemos a dónde convergen. Entonces, si podemos atrapar una sucesión entre dos sucesiones convergentes, eh, la sucesión de en medio debe de converger a donde convergen las otras dos. Y por último vimos este teorema que dice que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Este es el famosísimo teorema de Bolzano-Ballestras. Entonces, no se los puse la vez pasada, pero déjense los pongo aquí. Vale, entonces, bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada. Ahora lo que vamos a pasar es ver un caso particular de sucesiones, a las que se les llaman sucesiones de Cauchy. Entonces, para motivar esta definición, déjenles pongo una proposición que pues sí vamos a demostrar. Entonces, supongamos que tenemos una sucesión de números reales, sea AN en los naturales, una sucesión de reales. Y bueno, supongamos que dicha sucesión converge a un punto A en R. Entonces, lo que dice esta proposición es no solo los elementos de la sucesión se acercan a A, sino que se acercan entre ellos mismos. Entonces, para cualquier epsilon que yo me dé, existe un número n en los naturales. Vamos a llamarle n en los naturales. Tal que para cualesquiera números m y n que yo me tome mayores o iguales a n, se cumple que la distancia entre an y am, esta distancia es menor que epsilon. Y en dibujito, pues, ¿cómo sería? Tengo aquí mi línea de los números reales. Y, digamos, por aquí tengo mi sucesión. Entonces, pensar que se ve así. Esta sucesión converge a este puntito morado, al que le llamamos A. Y bueno, este es A0, A1, A2, A3, 4, y así nos seguimos. Entonces, lo que dice la proposición es tómate un epsilon mayor a 0. Cuando nos tomamos epsilon mayor a 0, en dibujitos eso pues, se ve como tomarse aquí un intervalo de longitud epsilon o
intervalo de longitud 2 epsilon, dependiendo de qué es lo que queramos decir, pero siempre son intervalos pequeños. Entonces, en este caso, lo que yo estoy diciendo es, este epsilon mayor a 0, disculpen, está representando un intervalo de longitud epsilon. Entonces, esto mide epsilon. Y déjenlo pinto de verdecito. Y bueno, dejen un poquito más chiquito para que se note la idea. Entonces, lo que dice esta proposición es, tómate un intervalo de longitud tan pequeña como tú quieras y empieza a moverlo a través de la línea de los reales. Entonces, va a llegar un punto, en este caso, digamos, por ejemplo, por acá, a partir del cual todos, salvo una cantidad finita de elementos de la asociación, se quedan dentro de este intervalito. En este caso, los únicos elementos que no se quedan dentro de este intervalo es A0, A1, A2 y A4. Es decir, a partir de A5, todos estos cuates de la asociación se quedan dentro del intervalo verde. Y eso es lo que quiere decir esta proposición, ¿no? Eh, Estos se están acercando tanto como epsilon a partir de cierto punto. Entonces, ¿se entiende la idea? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Ahora, pues la demostración es realmente igual seguir el dibujito. Decimos, sea epsilon mayor a 0. Sabemos que la asociación de los ANs es convergente. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, como el límite cuando n tiende a infinito de los ANs es igual a A, entonces, pues puedo encontrar un número natural lo suficientemente grande tal que para cualquier n en los números naturales mayor que n, vamos a ponerle así, se cumple que la distancia de AN a A. Y aquí la cosa es, voy a dividir a epsilon entre 2 al momento de aplicar la definición del límite. Entonces, este n no lo estoy encontrando para epsilon, sino para epsilon entre 2. Entonces, aquí básicamente lo que estoy haciendo es fijar a este intervalo verde que dibujamos. Lo estoy poniendo, a ver, lo borro. Lo estoy poniendo de manera que su punto medio sea A. Es decir, esta distancia va a ser epsilon entre 2 y esta distancia va a ser epsilon entre 2. Y entonces, pues todos los puntitos a partir de cierto momento se ubican en esta bola, que bueno, tiene diámetro epsilon, que es pues esto que es epsilon entre 2 más esto que es epsilon entre 2. Y eso pues formalmente como lo decimos. Entonces demostraremos que este n sirve para la proposición. Que decimos sean n y m mayores o iguales a n.
Entonces, pues, ¿cuál es la distancia de AN a AM? AN está por acá y AM está por acá. Entonces, para calcular la distancia entre dos puntos, entre estos dos en particular, esto es menor o igual a primero irme de AN a A y luego irme de A a M. Entonces, eso es utilizar la desigualdad del triángulo. Esto es menor o igual a la distancia de AN a más A menos AM. Y si quieren, aquí podemos poner un punto medio que sea simplemente sumar y restar A. Esto es 0. Entonces estoy sumando un 0. Y nada más en parejo. Y ahora sí utilizo la desigualdad del triángulo. Nada más que aquí tendría que poner esto así. Y bueno, ahora sí. Por hipótesis, como n es mayor o igual a n, grandota, entonces este número es menor que epsilon entre 2. Pero m también es mayor o igual a n. Entonces aquí puedo sustituir a m y me queda que esto también es menor que epsilon entre 2. Y listo. Como epsilon fue arbitrario, entonces pues ya acabé la proposición. ¿Se entiende? ¿Podrías repetir lo último de por qué AN menos A es epsilon entre 2 y el otro también? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí arriba? Este n nos lo tomamos lo suficientemente grande como para cualquier número natural que yo me tome mayor a n en mayúscula cumpla que el valor absoluto de AN menos A sea menor que epsilon entre 2. Entonces, en particular, aquí, cuando empecé a ver que el n nos servía para la proposición, me tomé n y m arbitrarios mayores o iguales a n. Entonces, n, aquí olvídate del n mayúscula, es un número mayor o igual a, perdón, olvídate del m, es un número mayor o igual a n. ¿Y qué nos dice esta parte de arriba? Que si tienes un número mayor o igual a n, mayúscula, entonces la distancia de AN a es menor que epsilon entre 2. Por eso aquí sustituí esto por esto de aquí. Nada más que aquí debí de haber puesto un menor estricto, disculpa. Ah, gracias. Eso es a lo que como Sí. que me confundió. Y bueno, lo otro también. Aquí debería de ser, pues m es mayor o igual a n. Y bueno, aquí digo, le puse como nombre n, ¿no? Pero pues cualquier letra que yo le ponga sigue siendo, se sigue valiendo esto. Entonces aquí puedo poner el m y me queda esto de aquí. Ok, gracias. Va, gracias a ti. Sí, disculpen el error. Entonces aquí la idea es, pues las sucesiones convergentes tienen esta propiedad muy bonita de que se van acercando entre los mismos puntos. Y bueno, ustedes empiecen a dibujar o sea, ahora agarren una sucesión que cumpla esta propiedad, pero que no sepan que es convergente. Entonces, se agarran la sucesión y dicen, no sé, Sofía me da A0 por acá, luego Estefanía me da A1 por acá. Luego Gabriel dice, bueno, pues yo quiero que A2 sea este. Y Ricardo luego me dice, pues no sé, A3 es este de aquí. Y Irving, que A4 es este de aquí. Y ustedes me van dando numeritos de la sucesión, de manera que vayan cumpliendo esto, es decir, que la distancia entre estos numeritos siempre se vaya haciendo más corta conforme más números reales me dan.
Entonces, si seguimos este proceso, vamos a pensar que aquí tenemos a 8, a 9. Pues al menos en dibujito parece ser que, pues como que la sucesión se está aproximando a algo. Es decir, pareciera ser que es suficiente que una sucesión cumpla esta condición para que converja a algún punto. Digamos, eso tal vez no es como completamente directo de que lo vean. De hecho, pues es un teorema importante, pero pónganse a dibujar ejemplitos así. Y no sé, en este caso, pues la sucesión parece que se está acercando a algún lugar de por acá. Entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es estudiar las sucesiones que cumplen esta propiedad para verificar si nuestra intuición es cierta. Bueno, esto es algo que estudió, supongo que Cauchy, por eso se le llama así. Y es la definición de sucesión de Cauchy. Entonces, decimos que una sucesión de reales a n con n en los naturales es de Cauchy si cumple que, y bueno, copiamos esto de aquí. Que para cualquier epsilon mayor a 0 existe un número natural a partir del cual los elementos de la sucesión con índices mayores a ese número natural distan entre ellos a lo más epsilon. Y bueno, de la proposición anterior, lo que acabamos de demostrar es que toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy. ¿Vale? Y entonces ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Será que toda sucesión de Cauchy es convergente? Pues el spoiler es que sí. Los reales cumplen una propiedad muy, muy bonita que hace que pues, todas las sucesiones de Cauchy sean convergentes. En unos semestres, si están estudiando matemáticas, actuaría o creo que matemáticas aplicadas también, van a llevar el curso de análisis matemático 1, en el que van a hablar de espacios métricos en general. Y bueno, aquí se generaliza la noción de sucesión de Cauchy. Y en espacios métricos en general no es cierto que toda sucesión de Cauchy sea convergente, ¿no? O sea, por eso tiene sentido, supongo que llamarle de dos maneras distintas a estos conceptos, a pesar de que en los reales son equivalentes. Pero es muy poderoso esto de las sucesiones de Cauchy cuando trabajamos en los números reales. ¿Por qué? Hay veces en las que tú tienes que demostrar que un conjunto, bueno, perdón, que una sucesión que te dan es convergente. ¿Y qué es lo que tienes que hacer primero? Si se fijan, como que el problema se divide en dos partes. El primero es demostrar que, bueno, proponer
un número al que crees que va a converger tu sucesión. Y la segunda parte del problema es pues demostrar de verdad que ese número que propusiste sí es el punto de convergencia. Entonces, una vez que ya tienes el punto al que crees que converge la sucesión, hay veces en las que es relativamente fácil pues demostrar que la sucesión de verdad converge a ese punto, ¿no? Pero pues lo que suele ser difícil es decir exactamente a qué punto de los números reales una sucesión dada pues va a converger. Entonces, si sabes sucesiones de Cauchy, pues sabes que para demostrar que una sucesión es convergente, ya no tienes que dar exactamente el punto al que converge. Basta con demostrar esta cosita de aquí que si se fijan es relativamente parecida a la definición original de límite de sucesión, con la única diferencia de que pues no tienes que dar el punto de convergencia de manera explícita. Entonces vamos a intentar demostrar esto. Y pues sí, ese va a ser nuestro objetivo ahorita. Entonces, antes que nada, vamos a poner un lema. Sea AN en los naturales una sucesión de Cauchy. Y sea, pues, ANI con I en los naturales una subsucesión pues de esta última. Entonces, lo primero que vamos a demostrar es que si una sucesión de Cauchy tiene una subsucesión convergente, entonces la sucesión original también es convergente y de hecho converge al mismo punto. Supongamos que pues A es un número real, es tal que el límite cuando i tiende a infinito de los ANIs es igual a A. Entonces, pues el límite cuando n tiende a infinito de los ANs es igual a A también. ¿Todos me siguen hasta el momento? Sí, Muy bien. Ok, entonces dejen junto el texto un poquito para que lo puedan ver en la prueba. Y pues vamos a demostrar esto. Entonces, a ver, dejen intento hacer un dibujito, a ver si queda un poco clara la idea de cómo vamos a probar esto. Entonces, a nuestra sucesión de los ANs, déjenla pinto de rojo. A la sucesión, a la subsucesión, pues le voy a poner también un colorcito verde. Y al punto de convergencia de la subsucesión, vamos a ponerle un color morado. Entonces, digamos, por aquí está la sucesión. Dentro de la sucesión, pues hay cuates que se ven, déjenle pongo verde con rojo para que se entienda que es pues la otra sucesión, pero es subsucesión de la original. Entonces, digamos que se ve algo así.
Por aquí no hay nada. Y de ahí se va para acá. Y un último puntito. Ok, entonces, ¿cómo se está moviendo esta sucesión? Vamos a pensar que se mueve así. Así. Luego este salta hasta acá. Luego vamos a pensar que este salta hasta acá. Que este salta hasta acá. Ahora que este va así. Pum, pum. Ahora este va así. ¿Sí? Y así. Y bueno, si aquí seguimos este proceso, llegamos eventualmente al punto morado. Entonces, para demostrar que la sucesión original converge al punto A, empezamos dándonos un épsilon mayor a 0. Entonces aquí tenemos la sucesión y abajito, pues hacemos el mismo dibujo. Dejen aquí borrar las líneas de cómo se ve la sucesión. Y aquí nos fijamos en un intervalo de radio épsilon. Alrededor de el punto morado. Esto mejor déjenlo, pongo como con un cuadrito. Listo. Ajá. Entonces, pues de la sucesión verde, yo sé que hay un punto a partir del cual, pues todos los elementos de la sucesión verde, es decir, de la subsucesión de los ANIs, se queda en este rectángulo amarillo. La cosa es que, pues el que la sucesión original sea de Cauchy, lo que me está diciendo es que eventualmente, pues también los puntitos de aquí están lo suficientemente cerca unos de otros. Entonces, digamos, si por ejemplo, yo quiero demostrar que a partir de este índice, todos los elementos de la sucesión original de la roja están tan cercanos del punto morado tanto como épsilon, pues lo único que hago es ver que este dista de alguno de la sucesión verde a lo más épsilon entre 2. Y luego, pues hacerlo de manera adecuada como para que este de la sucesión verde diste del morado a lo más épsilon entre 2. Entonces, vamos acercando por un lado la subsucesión utilizando la convergencia y por otro lado los puntitos rojos a los verdes utilizando que es de Cauchy. Sí, los elementos de la sucesión verde forman parte de la sucesión original. Entonces, por eso aquí hice el dibujito como que por abajo rojo y por arriba verde, para que se entienda que, ok, me estoy considerando los puntitos verdes como otra sucesión, pero a la vez esta otra sucesión, sus puntitos sí son de la sucesión original. ¿Va? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí. Muy bien. Entonces, esa es la idea. Primero nos acercamos utilizando convergencia y luego nos acercamos utilizando que es de Cauchy. Entonces empezamos diciendo aquí sea épsilon y lo vamos a dividir entre 2. Sea épsilon mayor a 0. Como la sucesión es de Cauchy, existe n en los naturales, tal que para cualesquiera m y n mayores o iguales a n, se cumple que la distancia de AN a AM, esto es menor que épsilon, entre 2. Ahora, como
la sucesión de los ANIs y en los naturales es convergente. Entonces existe un, vamos a llamarle M en los naturales, tal que para cualesquiera I mayor o igual a M, se cumple que la distancia de ANI a A es menor que epsilon entre 2. Y aquí la observación es la siguiente. Estos NIs es un conjunto, es un subconjunto de índices. Entonces dejen regreso a la definición de subsucesión de la vez pasada para que se entienda lo que quiero decir. Entonces, tienes una sucesión de números reales, ANN en los naturales. BN es una subsucesión de los ANs. Sí, solo sí existe una familia de índices I0 menor que I1, menor que I2, menor que I3, menor que I4 y así. De tal suerte que, pues para cualquier n en los naturales se cumpla que Bn es igual a AIN. Y que dijimos, pues la clase pasada, que como los elementos de las subsucesiones tienen esta forma, entonces de una vez los llamamos así cuando hablemos de subsucesiones. Por eso aquí directamente escribía la subsucesión de esta manera. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Recordemos que por definición de subsucesión tenemos que N0 es menor que N1, es menor que N2, menor que N3 y así nos vamos. ¿Vale? Entonces, la cosa es, este es una sucesión de números naturales que va creciendo. Entonces, sin importar qué número natural yo me tome, a partir de algún momento, todos estos índices van a ser mayores que ese número natural. Es decir, así, pues existe, vamos a ponerle un M' en los naturales, tal que para cualquier I mayor o igual a M', se cumple que NI es mayor o igual. En este caso vamos a pedir a N, donde N es este número de acá. ¿Sí? Sí. Ok. Ajá. Entonces vamos a decir lo siguiente. Fijemos un I0 mayor o igual a el máximo entre M' y M. No. Ajá. Un I0 mayor o igual al máximo entre M' y M. Entonces, en particular, I0 es mayor que M' e I0 es mayor que M. Entonces, este índice nada más nos va a servir como de apoyo. Ahorita van a ver por qué, pero digamos, es nada más momentáneo para la prueba. Ya una vez que probemos lo que tengamos que probar, nos vamos a olvidar de este índice. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sean
N y M mayores o iguales a N. Entonces, pues yo sé que la distancia de AN a AM, pues de nuevo, sumamos y restamos un 0 adecuado. Esto es lo mismo que esto de aquí. Ahora, utilizamos ley del... Perdón, aquí quería poner A. Y aquí solo A. Entonces, sea N mayor o igual a N. Para ver que la sucesión es convergente, nosotros queremos calcular cuál es la distancia de AN a A. Y para eso, pues sumamos y restamos el 0 adecuado. Esto es menor o igual por la desigualdad del triángulo a AN menos ANI 0 más A menos ANI 0. Pero ahora, como I0 es mayor o igual a M' y M' cumplía esta propiedad, entonces estarán de acuerdo conmigo que ANI 0 es mayor o igual a N. ¿Sí? Ok. ¿Qué me Eso dicen los sale demás? de donde fijemos el I0, ¿no? ¿Qué pasó, Estefanía? Eso sale de donde dice de fijemos, o sea que podemos decir que NI0 es mayor o igual a N. Sí, exacto. NI 0 es mayor o igual a N. ¿Por qué? Porque I0 es mayor que M'. Entonces, si quieres esto, lo pongo en dos pasos. Deja, copio. Ajá, bueno. Ahorita regreso a esa desigualdad. Como I0, entonces es justo lo que dices. Es mayor o igual al máximo entre M y M'. Pero pues este máximo es mayor que M', ¿no? Mayor o igual. El máximo siempre es mayor o igual que cualquiera de los elementos a los que se lo está sacando. Entonces, pues NI0 es mayor o igual a N. Y aquí estoy utilizando esto de aquí. Ujú. Sí, Muy bien. Ahora, tanto NI0 como N y NI0 son mayores o iguales a N. Entonces, pues aquí fue la parte en donde utilicé que la sucesión original es de Cauchy. Entonces, la distancia de AN a ANI0, pues debe de ser menor que epsilon. Y es esto de aquí. Si yo me tomo dos índices mayores o iguales a N, entonces su distancia es menor que epsilon. Ok. Ahora, como I0 es mayor o igual a M, entonces, dejen, mejor lo pongo así ahora. Entonces ahora estoy utilizando que I0 es mayor o igual a M. Entonces, pues, ¿qué cumplían los índices que son mayores o iguales a M? Para cualquier índice mayor o igual a M, se cumple que la distancia de N sub ese índice a A es menor que epsilon entre 2.
Entonces la distancia de A, N y 0 A también es menor que epsilon entre 2. Y aquí también quería poner epsilon entre 2. ¿Vale? Entonces ahora regresemos a la desigualdad que teníamos. Esta parte del medio, yo creo que ya la podemos borrar. Se entiende qué dice. Y aquí le podemos poner así. La distancia de AN a A es menor o igual a esta distancia, que es menor que epsilon entre 2, más esta distancia, que es menor que epsilon entre 2. Y esto es igual a epsilon. Y entonces ya acabamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para un epsilon particular encontramos una n en los naturales, tal que para cualquier n mayor o igual a esa n mayúscula, se cumpla que la distancia de AN a A es menor que epsilon. ¿Todo claro? Les voy a suponer que sí. Muy bien. Entonces, cuadrito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a probar un segundo lema que nos dice que si AN, N en los naturales, es una sucesión de Cauchy, entonces es acotada. ¿Qué quiere decir que la sucesión sea acotada? Es decir, dejen ver cómo lo escribí la vez pasada. El conjunto de los valores absolutos está acotado superiormente. El conjunto de los valores absolutos de AN, tal que N está en los naturales, está acotado superiormente. ¿Vale? Y bueno, para demostrar esto vamos a tomarnos un epsilon particular. Ahorita me voy a tomar el 1, pero tomándose cualquiera es la misma prueba. Sea epsilon igual a 1. Como la sucesión de los ANs es de Cauchy, pues podemos aplicar la definición para este epsilon. Existe n en los naturales, tal que para cualesquiera m y n mayores o iguales a n, se cumple que la distancia de AN ¿a quién? A AM es menor que 1. Ahora, recordemos que y aquí déjenlo, pongo en un cuadrito. Si yo tengo dos números reales A y B, déjenles pongo
Mejor X y Y están en los reales. Entonces, el valor absoluto de X menos el valor absoluto de Y es menor o igual al valor absoluto de X más Y. Es decir, tenemos esta desigualdad del triángulo como inversa cuando restamos. Y bueno, eso lo vamos a utilizar ahorita. Ahora sí, fijemos un M0 mayor o igual a N. Lo estamos fijando. Entonces, para cualesquiera N mayores o igual a N, se cumple que pues la distancia de AN a AM0 es menor que 1. Pero por esta observación que yo les acabo de poner, tenemos que esto es mayor o igual a AN menos AM0. Y esto implica que el valor absoluto de AN es menor o igual a 1 más AM0. ¿Todos de acuerdo hasta ahorita? Sí, Muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? ¿Cuántos números naturales hay que no cumplen esta propiedad? Es decir, que son menores que n. Pues solo una cantidad finita, ¿no? Desde 0 hasta el n mayúscula menos 1. Entonces, salvo por una cantidad finita, nosotros ya demostramos que este conjunto está acotado. Es decir, esta es casi una cota de este conjunto. Le gana a todos, excepto tal vez por una cantidad finita. Los A sub is con I menor que N. Entonces, para arreglar eso, lo único que vamos a hacer es pues tomar un máximo. Y aquí lo que hay que recordar es que cualquier conjunto finito tiene un elemento máximo. Sea R igual al máximo entre el valor absoluto de A0, el valor absoluto de A1. ¿Para qué pongo puntitos? Y así me sigo hasta que llego al valor absoluto de A n menos 1. N mayúscula menos 1. Y a esto le voy a poner 1 más AM0. Entonces me voy a tomar al más grande de todos estos números. Y bueno, lo que yo afirmo que R es cota de este conjunto. ¿Alguien no lo ve claro? ¿Por qué ponías al final 1 más AM sub 0? Entonces, a ver, sí, yo creo que vamos a hacerlo. El chiste es que para los índices menores que n, pues yo sé que r va a ser mayor a sub esos índices, porque aquí estoy considerándolo al momento de tomar el máximo. Y para los índices mayores a n, pues voy a utilizar que r es mayor que este número. Y por lo tanto es mayor al valor absoluto de an. Dejen eso, lo pongo aquí. Para ver esto, sea n en los números naturales arbitrario. Entonces, caso 1. Si n es menor
que n. Entonces, por definición, AN está en este conjunto, en el conjunto de A0 hasta AN menos 1 y el valor absoluto de AM0 más 1. ¿Verdad que sí? Se ubica como por acá. Sí, Sí, pues AN es menor o igual a este máximo. Si un puntito está en un conjunto, entonces pues ese puntito es menor que el máximo de ese conjunto. Ups. Pero este máximo es R. Y ya acabamos. Si n es menor que n, entonces AN es menor que R. Caso 2. Si n es mayor o igual a n, entonces, pues a n, nosotros demostramos que es estrictamente menor a AM0 más 1. Pero de nuevo, AM0 más 1 pertenece a este conjunto y por lo tanto debe de ser menor o igual al máximo. Entonces, esto es menor o igual a este conjunto, al máximo de este conjunto. Y esto es igual a R. Entonces, sin importar quién es la n, demostramos que AN es menor, el valor absoluto de AN es menor o igual a R. Entonces, pues, por eso puse esto al final. Entonces, si se fijan, de nuevo, la M0 como que nada más nos sirvió un poquito de ayuda para la cota, pero al final la olvidamos cuando sacamos el máximo. ya quedó más claro, gracias. Gracias a ti. Y entonces, pues ya terminamos de demostrar esta proposición y tenemos como corolario lo siguiente. Toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Cómo demostramos este corolario? Entonces, normalmente cuando pongo corolario es porque de verdad nada más hace falta que me mencionen de qué teorema se sigue y todos deberían decirme, ah, sí, 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 obviamente. Entonces, a ver, dejen pongo la demostración. Por el teorema anterior, bueno, por el lema anterior, toda sucesión de Cauchy es acotada. Casi por el teorema que estás diciendo, Juan. Eh, Juan dice que el teorema de que toda sucesión monótona y acotada es convergente. Más bien por el teorema de Bolzano-Weierstrass. Nosotros acabamos de demostrar que toda sucesión de Cauchy es acotada. Ahora, el teorema de Bolzano-Weierstrass nos dice que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Ahora, el teorema de Bolzano-Weierstrass nos dice
que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Así, pues juntando este lema y este teorema, toda sucesión de Cauchy tiene una subsucesión convergente. Pero ¿cuál fue el primer lema que demostramos? Que si tenemos una sucesión de Cauchy y esta tiene una subsucesión convergente, entonces la sucesión original también es convergente. Entonces, el paso 1 nos damos cuenta de esto, el paso 2 nos damos cuenta de esto, y el paso 3 decimos por el primer lema que demostramos hoy, pues concluimos este teorema. ¿Queda claro? Sí. Sí, Muy bien. Em, pues ya, creo que eso sería todo. Lo que nos faltaba de ver de sucesiones, al menos lo básico, era sucesiones de Cauchy. Es un tema muy importante por lo que les estaba diciendo al principio. Es más fácil demostrar que una sucesión es de Cauchy que es convergente. Si te piden calcular exactamente quién es el punto de convergencia, pues tal vez no puedes utilizar este truco. Pero pues si nada más te piden demostrar que cierta sucesión es convergente, pues basta que demuestres que es de Cauchy. Y bueno, con esto terminaríamos el repaso de sucesiones. ¿Tienen alguna duda bueno, no solo de esto que acabamos de ver ahorita, sino de tal vez de la sesión pasada de sucesiones o algo más que quisieran que checáramos antes de despedirnos? no, creo que no. Vale. ¿Los demás qué me dicen? Yo sí tengo una duda, pero no es de esto, es de la guía, de hecho, de cálculo. Vale, entonces detengo la grabación para poder hablar de esa duda.